es casi unánime que el punto bisagra entre lo que viene a ser el inicio de la segunda parte del siglo XX y los ecos que se escuchan hasta nuestros días es el final de la Segunda Guerra Mundial y el inicio de la Guerra Fría. Y si nosotros aumentamos el lente, agrandamos el zoom, nos vamos a encontrar que hay un momento icónico, la Conferencia de Yalta, la reunión de Churchill, Roosevelt y Stalin. Si bien es cierto, hay otras conferencias, antes el Cairo, Teherán, posteriormente Potsdam, es la Conferencia de Yalta del 4 al 11 de febrero de 1945, en que los tres líderes aliados ya tenían prácticamente la certeza de la derrota de la Alemania nazi y se comenzaba a preparar el futuro. Y es allí donde al final de esta conferencia va esta imagen, que debe ser una de las más importantes del siglo XX. ¿Por qué? Porque representa una dicotomía. Eran aliados porque tenían un enemigo común, Adolfo Hitler, pero al mismo tiempo eran rivales porque sus formaciones y sus ideologías, además de sus intereses, eran totalmente distintos. Esta conferencia de Yalta se dio a iniciativa de Winston Churchill, quien ya veía cómo languidecía el Imperio Británico y se fortalecía y se consolidaban tanto Estados Unidos como la Unión Soviética. Por ello tuvo la iniciativa y se le puso como código Operación Argonauta. De esta importante conferencia, que significa el fin de la Segunda Guerra Mundial, el inicio de la Guerra Fría, cuyos ecos escuchamos hasta nuestros días, realizaremos un análisis jurídico. Soy Guido Aguilar Grados y esta es una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. La Conferencia de Yalta, análisis jurídico. Sean todos bienvenidos. Cinco puntos para poder analizar esta conferencia de Yalta desde una óptica jurídica. Lo primero, el nombre, conferencia. No es que solamente hayan hablado, se iban a llegar a importantes acuerdos. De esos acuerdos dependía la suerte posterior del mundo. Sin embargo, las posiciones de cada uno de los tres países aliados estaban en condiciones absolutamente asimétricas. Por ejemplo, la Unión Soviética se había vigorizado tras la batalla de Stalingrado. Además, que sacaba como su principal carta de compromiso en la victoria los 27 millones de muertos que había entregado en esta insanía. Además, estaban apenas a 80 kilómetros de Berlín. De hecho, serían los primeros en ocuparla. Además, habían recuperado territorios como Hungría, como Rumanía, como Polonia. Por ello, es que Stalin va a establecer la fecha y el lugar. La sede, el balneario de Yalta en Crimea. En cambio, por el lado de los Estados Unidos, el desembarco aliado en Normandía había determinado la rápida recuperación de Francia, los Países Bajos y Bélgica. Además, que ya llegaban noticias auspiciosas de que estaba retrocediendo Japón. Lo que sí, era muy débil la salud del presidente Franklin Delano Roosevelt. Por su parte, Inglaterra era seguramente la que tenía menor peso específico. Insisto, ya Churchill sabía que luego de la victoria vendría una suerte de fiebre independentista y entonces el otrora Imperio Británico seguiría reduciendo su tamaño en la cartografía. Segundo punto, la suerte de Alemania era lo primero que estaba en la agenda y por ello sobre Alemania se debatieron tres puntos fundamentalmente. Primero, su desmembramiento, que inicialmente estaba en tres, es decir, una parte para los Estados Unidos, otro para Inglaterra y otro para la Unión Soviética. Winston Churchill, muy sagaz, estableció el gran peligro que representaba la Unión Soviética y estando en la sede de Estados Unidos en otro continente, luchó para que estuviera Francia. Esto definitivamente tuvo una gran resistencia de los otros dos líderes debido a que Francia había claudicado tempranamente en la guerra, por lo tanto no merecía un reparto. Sin embargo,
esto luego pasó de 3 a 4, finalmente se acepta Francia, y luego pasó de que esos 4 no estaban repartidos de manera igual. La mitad para la Unión Soviética y la otra mitad se tenían que repartir los países capitalistas. Todo esto con el muro de Berlín. A propósito, un programa sobre el muro de Berlín, incluso inmortalizada por la canción Libre de Nino Bravo, la encuentran en el playlist de este canal. Segundo punto con respecto a Alemania, su desmilitarización. Muchos advertían de que se trataba de un segundo tratado de Versalles y que por lo tanto las consecuencias siempre iban a ser funestas. Es decir, algunos historiadores señalaban el mundo pronto se hundirá en una nueva oscuridad. Y por último, la indemnización que tenía que pagar Alemania por el daño causado se calculó en 22.000 millones de dólares. Convengamos que para el derecho internacional estas decisiones sobre un país derrotado no era lo mejor. Es por ello que Roosevelt, a pesar de su precario estado de salud, llevaba una bandera que venía a ser otro de los puntos de la agenda, que era la creación de la Organización de las Naciones Unidas, para poder asegurar una suerte de paz perpetua. Ante el recelo de los otros líderes que miraban como Roosevelt prácticamente veía una suerte de romanticismo, y es que no había equivalencias. Los 27 millones de muertos de la Unión Soviética contra los 500.000 de Estados Unidos. Entonces Roosevelt comenzó a negociar cómo se formaría el Consejo de Seguridad. Por cierto, de los acuerdos, la creación y funcionamiento de las Naciones Unidas es lo que queda hasta nuestros días. En tercer lugar, ¿qué se iba a hacer con Polonia? Es decir, se había comenzado aquí, era el punto de partida de todo. Aquí es donde comenzó la Segunda Guerra Mundial. Es más, la Unión Soviética extendió su preocupación acerca de qué iba a ser de Rumania, qué iba a ser de Bulgaria, qué iba a ser de Yugoslavia. Finalmente, tras una serie de acuerdos, repito, con gran ventaja para Stalin, por estar de dueño de casa, va a determinar que una suerte de esas fronteras, esos 4 países que van a estar bajo el dominio ideológico de la Unión Soviética, sirvieron como una suerte de trinchera, de muro. Finalmente, la Unión Soviética en el siglo XX había sido invadida 3 veces por el lado occidental. Por ello funcionaban como una suerte de tapón. Igualmente, no es del todo sano el que se decida la suerte de otros países, por muy pequeños que sean. De allí que se cuestionen jurídicamente estos acuerdos. Y por último, la suerte de Japón, que fue el punto que menos se tocó porque todavía se avisoraba una guerra larga debido a que era una guerra en el mar y a la que tanto Churchill como Stalin no prestaban demasiada atención. Más bien le convenía que pudiera extenderse porque con ello tenían a Estados Unidos entretenidos. En esta sección en blanco y negro, unos minutos a aquellos detalles que siempre hacen, le ponen sabor, le ponen realidad, le hacen aterrizar a la naturaleza humana acontecimientos históricos como este. El primero, se llegaba en vuelo con destino a Yalta hasta la localidad de Saki, y de allí había que ir por tierra 150 kilómetros de un camino sinuoso. Esto prácticamente liquidó la salud de Franklin Delano Roosevelt, quien en total desde Washington tuvo que viajar 8.500 kilómetros. Además, Roosevelt por eso señalaba que máximo debía durar 5 días la conferencia, lo cual despertaba la ira de Churchill, quien a partir de esto va a señalar 2 cosas. Primero, con el lugar de que se estaban reuniendo en el culo del mundo. Y en segundo, respecto a la duración, siempre señalaba hasta Dios necesitó 7 días, estableciendo la necesidad de que el diálogo debía ser más extenso. Por otro lado, también es importante señalar que bien sabían tanto Roosevelt como Churchill que estaban jugando de visitantes. Por eso, 2 días antes de juntarse en Yalta, el 2 de febrero, se reunieron en La Valeta, la capital de Malta, para poder realizar una estrategia conjunta. Mucho se habla de la adicción de los puros, hacia los puros que tenía Winston Churchill y hacia el vodka que tenía Joseph
Stalin. Se dice que la delegación británica llevó 500 puros y que se consumieron centenas de botellas de vodka. De hecho, las reuniones de trabajo con los líderes comenzaban a las 5 de la tarde de cada día para dar tiempo a su recuperación. Eran sus asesores y eran su equipo los que trabajaban desde temprano. Finalmente, también recalcar que se reunieron en total 700 personas, casi todos varones, solamente 3 damas, de los cuales una de ellas era Ana, la hija de Roosevelt, y la otra era Sarah, la hija de Churchill. Como podemos ver, cada vez que se señala aquí en el derecho en la historia de tribuna constitucional algo ligado a un enfrentamiento bélico, a la guerra, el derecho se deja de lado. Los acuerdos que se toman son acuerdos que salen de lo que viene a ser el jus cogens, son acuerdos que salen justamente inclusive de lo que viene a ser el origen de la palabra, un acuerdo, es decir, una decisión consensuada. Es generalmente lo que se da siempre, la imposición de un tratado para que el otro solamente lo firme. La clásica imagen del vencedor haciendo firmar la paz al vencido con su bota sobre el cuello del derrotado. De esto, en realidad, quedan una serie de lecciones que sería importante siempre recordarlas para aplicarlas en nuestro día a día. Punto final a una nueva entrega de El Derecho en la Historia de Tribuna Constitucional. No olvide suscribirse al canal y programas similares los encuentra en el playlist. Y recuerde, todo esto es posible gracias al compromiso, al apoyo de la comunidad jurídica que brinda EGACAL Escuela de Derecho. Han sido muy amables, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.